Ok, buenas noches. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Nada más, por favor, confírmeme si me están escuchando de manera adecuada y si ya se ve la presentación en la pantalla. Sí, sí se Sí, sí, se escucha. escucha. Sí, sí se escucha. Perfecto. Y bueno, sin más dilación, me presento también con ustedes, un servidor, el doctor Irving Arturo García Lázaro, fundador y docente titular de la plataforma. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema entonces de hipotiroidismo y para ello vamos a iniciar primeramente pues con lo más básico, ¿no? Que es pues prácticamente la epidemiología, lo más importante que tenemos que conocer nosotros en cuanto pues precisamente a qué tantos casos hay en la población de esta enfermedad tiroidea. Primero que nada, mencionar que es la segunda enfermedad endocrinológica más frecuente. Sabemos entonces que la primera es la famosa diabetes mellitus, ¿no? Y en segundo lugar, no quedándose tampoco tan atrás con el número de casos que nosotros encontramos en la población general, pues tenemos precisamente entonces al hipotiroidismo. Esta enfermedad, cabe recalcar y antes de pasar con las presentaciones posteriores y con los demás puntos de esta diapositiva, es que el hipotiroidismo es una enfermedad cuyos signos y síntomas van a variar mucho en relación sobre todo a la magnitud de la deficiencia de la hormona tiroidea y a la agudeza con la que se van a presentar los síntomas. Entonces, pues no se va a presentar siempre de la misma manera. En algunos casos va a ser un poquito más severa y aguda, en algunos casos va a tardar un poquito más la progresión de la enfermedad. Ahora, tiene en general el hipotiroidismo manifiesto, que es ya el propiamente dicho hipotiroidismo, cuando ya tenemos tanto la TSH como la T3 y la T4 modificadas. Esta va a tener una prevalencia en la población de entre el 0,1 al 2%. Eso en la población global. Si nosotros nos vamos con una de las subclasificaciones del hipotiroidismo, que es la del subclínico, vamos a notar que el hipotiroidismo subclínico tiene prevalencia más alta. Esta llega entre al 4 al 10% de los adultos y también mencionar que es más frecuente en mujeres que en hombres. Si nosotros indagamos un poquito en la bibliografía para averiguar cuál es la relación con la que se presenta esta enfermedad, vamos a notar que por cada 5 hasta 8 mujeres, vamos a encontrar un caso en varones. Entonces, si volteamos a ver esa prevalencia global, notaremos que la gran mayoría de casos, pues vamos a encontrarla precisamente en mujeres. Ahora, si nos regresamos un poquito a algo no tan global, sino más local, es decir, aquí en México, tenemos que la prevalencia de esta enfermedad es del 1% en el caso del hipotiroidismo manifiesto. Caso contrario, del hipotiroidismo subclínico, donde vamos a encontrar una prevalencia aquí en México del 3 al 8%. Entonces es un poquito menos que en el caso de la prevalencia global. Dijimos que en el manifiesto global llega hasta el 2%. Aquí en México las estadísticas que tenemos, pues lamentablemente no son las más actualizadas, pero de los informes que tenemos es que ronda alrededor del 1%, entonces es un poquito menos que en la población global. Esto más tarde vamos a ver por qué, porque aquí en México ya no es tan frecuente si nos comparamos con otros países. Igualmente el hipotiroidismo subclínico, decíamos que ronda entre el 3 al 8% de la prevalencia en comparación con la global, que es del 4, perdón, hasta el 10%. Y ahora, en cuestión de la etiología, que sería también bueno mencionarlo desde ahorita, es que la principal etiología del hipotiroidismo es por autoinmunidad, al menos aquí en México. Si nosotros nos vamos a guías internacionales, a una cuestión más global, vamos a notar que la principal causa de hipotiroidismo es la deficiencia de yodo. Sin embargo, aquí en México, desde hace ya algunos años, por decreto nacional, tenemos que la sal de mesa tiene que tener adicionada una porción de yodo.
De manera que nosotros en el día a día estamos consumiendo este elemento sin darnos cuenta prácticamente. Lo estamos consumiendo pues desde la sal que utilizamos para la preparación de los alimentos, pero no nada más ahí. El yodo lo encontramos también, por ejemplo, en las frituras, en alimentos procesados. Entonces, realmente aquí en el país no es tan frecuente que se dé una deficiencia de yodo, salvo por poblaciones vulnerables, por ejemplo, en el caso de niveles socioeconómicos bajos. Ahí sí podríamos encontrarnos un paciente que tenga un hipotiroidismo por la deficiencia de yodo. No así en la población general, pues del país, en donde la principal causa decíamos que no es la deficiencia, sino más bien la enfermedad autoinmune. El hipotiroidismo autoinmune va a estar mediado por la presencia de dos autoanticuerpos, que es el TPO, conocido como antiperoxidasa, y el TG o anti-TG, que sería el antitiroglobulina. Nosotros, cuando hablamos de la fisiología, de cómo se desarrollan las hormonas tiroideas, precisamente ahorita voy a aprovechar un momentito para regresarme a una de las diapositivas cuando nosotros hablamos de fisiología en el curso. Ahora, durante el proceso en el que se lleva a cabo la construcción de las hormonas tiroideas, hay algunos puntos muy importantes, y es que nosotros encontramos una enzima que se llama peroxidasa, porque precisamente lo que va a provocar es una oxidación del yodo. Esto para que se pueda llevar a cabo un acoplamiento y se puedan unir a la tiroglobulina, que básicamente es o la materia prima de las hormonas tiroideas. Nosotros, de hecho, aquí hablamos de que cada una de las hormonas tiroideas, que no nada más es T3 y T4, también podemos encontrar una que le podríamos decir T1 y también podremos encontrar una que le podríamos decir T2. En el caso de T1 sería la monoyodotirosina, que está constituida por una tirosina, que es, dijimos, la materia prima, más un elemento de yodo. En el caso de la diyodotirosina, vamos a encontrar la materia prima, que es la tirosina, con dos elementos de yodo. Cuando tenemos entonces la hormona T3, a lo que me está haciendo referencia, es a que es esa misma masa primaria o materia prima de la tirosina, pero en este caso vamos a encontrar añadidos tres yodos. Prácticamente lo que pasa aquí, y ustedes lo notarán aquí en la molécula, es que se fusiona una diyodotirosina, es decir, una T2, con una T1, es decir, la monoyodotirosina. De forma que ya vamos a tener tres elementos de yodo unidos a la materia prima. Y es ahí cuando recibe el nombre de T3. Existe una variante de la que hablamos un poquito en el curso, que es la T3R, o conocida como triyodotironina reversa, pero esta no tiene actividad metabólica. Cuando se unen dos diyodotirosinas, es decir, la masa primaria que decíamos que es la tirosina, con cuatro elementos de yodo, vamos a constituir la T4. De manera que si nosotros abordamos un poquito más en la fisiología de la construcción de las hormonas tiroideas, vamos a notar que estos dos elementos son muy importantes. Tanto la peroxidasa, porque es la que me va a ayudar a preparar el yodo para que se pueda unir, y la tiroglobulina, que básicamente dijimos que es la materia prima. Entonces, si nosotros tenemos autoanticuerpos, es decir, que van a estar atacando directamente al cuerpo humano, a la estructura normal del cuerpo, en este caso la glándula tiroidea, pues vamos a tener que, al no tener materia prima o no tener el elemento principal que constituye las hormonas tiroideas, no vamos a poder llegar a ese momento en el que se forme la monoyodotirosina, la diyodotirosina, la triyodotironina y la tiroxina, que es la T4. De manera que esto pues me explica el por qué tenemos, en el caso de una enfermedad autoinmune, la ausencia o disminución de las hormonas tiroideas como son la T4 y la T3. Incluso, por más que nosotros encontremos, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso,
que en el hipotiroidismo la TSH, que es la estimulante de tiroides, pues aunque esté trabajando en grandes cantidades, como tratando de esforzar a la glándula para que trabaje y para que produzca hormona tiroidea, pues no lo va a poder hacer porque no tiene materia prima, ¿no? Entonces es, por ejemplo, nosotros que estamos en el ámbito de la salud y estamos en un hospital público, nosotros no podemos atender a 20 pacientes si nada más tengo insumos para atender a uno, ¿no? Entonces es más o menos lo que pasa aquí en la glándula tiroidea. Por más que ella se quiere esforzar en producir la T3 y la T4, no va a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque no tiene entonces la materia prima para poder echar a andar toda esta maquinaria y al final de cuentas obtener el producto, ¿no? Que son la T3 y la T4. Ok, en este punto me gustaría preguntarles si tienen alguna duda con esta cuestión de la fisiología, si quieren que repitamos algo, alguna cuestión que no haya quedado muy clara para poder pasar con la siguiente presentación. ¿Cuál es el papel de la T reversa, maestro? Ah, ok, T3 reversa. ok. La RT3 es una hormona que tiene una estructura muy similar a la T3. Solamente depende de quién se una a quién. En este caso, lo normal es que la monoyodotirosina se una a la estructura de la diyodotirosina para poder conformar la triyodotironina, es decir, la T3. Pero si el proceso se da a la inversa, es decir, que la diyodotirosina sea la que se una a la estructura de la monoyodotirosina, entonces vamos a tener que en la porción externa encontramos dos yodos en lugar de uno. Es ahí cuando se conoce como RT3. Y realmente esto se produce en cantidades muy pequeñas y no tiene actividad metabólica, entonces pues no tiene mayor ocupación o representación en lo que es el perfil tiroideo. Ok, muchas gracias, maestro. Muy bien, vamos entonces a continuar. Vamos a regresarnos a la presentación en la que estábamos. Y hablábamos aquí entonces de esa importancia que tiene la producción de los autoanticuerpos dirigidos contra TPO o la peroxidasa y contra TG, que es la tiroglobulina. De manera que entendemos ahora el por qué en un hipotiroidismo vamos a encontrar una TSH elevada cuando está tratando de impulsar el trabajo de la hormona tiroidea, de la producción de T3 y de T4, pero a pesar de que la TSH esté muy elevada, pero pues ya estamos hablando de pacientes que están pues demasiado descontrolados. Ahora, en esas situaciones, por más entonces que la glándula tiroidea quiere echar a andar la maquinaria para producir T3 y T4, la verdad es que no lo va a poder hacer de manera adecuada. Entonces, pues de ahí viene el problema de que empieza a presentar el paciente precisamente el cuadro clínico. Ahora, en cuestión de la clasificación de la enfermedad, vamos a hablar de, en el caso del hipotiroidismo franco manifiesto, es cuando ya vamos a encontrar tanto la TSH como la T3 y la T4 ya están modificadas. ¿Cómo se van a modificar? TSH va a estar aumentada y T4 y la T3 van a estar disminuidas, aunque en algunos casos podríamos llegar a encontrarnos con que el perfil está algo raro, por así decirlo. Vamos a encontrar entonces, perdón, me saltó un poquito esto para poder abordar el tema que les mencionaba, que en el caso del hipotiroidismo manifiesto, la TSH va a estar aumentada y en teoría T3 y T4 van a estar bajas, pero también podríamos llegar a encontrarnos un perfil un poquito cambiado en el que solamente la T4 va a estar disminuida, pero la T3 esté normal. Ahora, para hacer esto un poquito más didáctico, me gustaría preguntarles a ustedes si alguien sabrá o tendrá una idea o por qué se imaginan ustedes que pueda llegar a presentarse este caso en el que un hipotiroidismo franco manifiesto, la T3 esté normal y la T4 sea la única que esté disminuida. Si no quieren abrir su micrófono, igualmente pueden escribirlo por medio del chat.
Ahorita se vale lo que ustedes imaginen, ¿eh? No hay ningún problema, ahorita lo vamos a explicar. No sé si podría ser por el tiempo de cada una, el tiempo de vida media de cada una de ellas. Ok, vida media, muy bien, eso podría ser una muy buena observación. ¿Será en la captación de la peroxidasa? Ok, nada más que cuando ya tenemos T3 y T4, estamos hablando de que estos ya están en sangre, es decir, ya terminaron el proceso de producción. Ok, bueno, no se preocupen, vamos a explicarlo. ¿Por qué se puede llegar a dar este caso en el que en el hipotiroidismo franco manifiesto y sigue recibiendo el mismo nombre, nosotros encontremos una T3 que pueda estar normal y una T4 que esa sí o sí tendrá que estar baja? En el caso de que nosotros encontremos una TSH aumentada y la T4 esté normal, el nombre aquí que tendría que recibir sería el de subclínico. Para que digamos nosotros que el hipotiroidismo es franco manifiesto, forzosamente tiene que estar entonces, la T4 tiene que estar baja. Ahora, ¿por qué se da esto? Bueno, cuando nosotros estamos en el proceso de la producción de las hormonas tiroideas, y aprovechando que por ahí pidieron que nos regresáramos un poquito con esto, voy a utilizar nuevamente el esquema para explicarles esta situación. Ahora, decíamos que para que se lleve a cabo la producción de la hormona tiroidea, ahorita me voy a enfocar solamente ya en el coloide, que es esta sustancia que tenemos dentro de la glándula tiroidea, es decir, donde ya se está llevando a cabo la producción o el armaje de las hormonas, para no perder tanto tiempo con el esquema del lado izquierdo. Aún así, si ustedes nuevamente están interesados en el curso completo, ahí sí abordamos toda la fisiología, desde que el yodo entra por vía oral hasta que ya se produce la hormona tiroidea. Entonces, ahorita vamos a enfocarnos solamente de este lado y vamos a mencionar nuevamente que la tiroglobulina tendrá que ser enviada desde el interior de la célula de la glándula tiroidea hacia la sustancia que tenemos adentro, que se llama coloide. Ahora, esta tiroglobulina va a funcionar entonces como la materia prima. Forzosamente, para que exista una hormona tiroidea, tenemos que tener sí o sí tiroglobulina. Es lo que no puede faltar, ¿sale? Em, por ejemplo, si nosotros queremos hacer unos chilaquiles, forzosamente necesitamos que sean totopos, ¿no? Porque si le ponemos, por ejemplo, tortillas, puede ser a lo mejor unas enchiladas, podemos hacer unos tacos, pero no son chilaquiles. Entonces, para que a fuerza se llame hormona tiroidea, para que a fuerza sean los chilaquiles, necesita los totopos. En este caso, para que a fuerza se llame entonces hormona tiroidea, lo que necesita es la tiroglobulina, es lo primerito que necesitamos. Por eso es importante la cuestión de mencionar que cuando nosotros tenemos un anticuerpo que está dirigido contra la tiroglobulina, que la va a destruir, entonces no vamos a tener de dónde se pueda producir la hormona tiroidea. Ahora, dentro de este mismo ensamblaje, el yodo entra, pero no puede utilizarse tal cual va llegando de la absorción gastrointestinal, y el yodo que viajó por torrente sanguíneo hasta llegar a la glándula tiroidea. No se puede ocupar de esa manera. A fuerza tiene que oxidarse, es como la preparación, ¿no? En este caso, en este ejemplo de los chilaquiles que les decía, es como si nosotros quisiéramos nada más moler el mil tomate y ya así lo que salga, pues echárselo. No va a ser lo adecuado, ¿no? No es la forma en la que se elabora. Necesita un proceso. Y es lo mismo que sucede en este caso. El yodo necesita prepararse para poder ser unido a la tiroglobulina y que se conjunten las hormonas tiroideas. De manera entonces que esa preparación es en base a una enzima que se llama peroxidasa, que lo que va a hacer es oxidar al yodo con la intención de que ya se pueda unir a esta tiroglobulina. Este proceso se llama yodación y acoplamiento. Ahora, esto lo que me va a producir entonces es la formación
de las llamadas hormonas tiroideas, que decíamos que tenemos una T1, una T2, una T3 y una T4. Pero ojo también en la parte inferior del esquema, porque T1 y T2 no salen a la circulación sanguínea. T1 y T2 se regresan a la producción, es decir, se vuelven a separar los yodos de la tiroglobulina para que ambos elementos puedan volver a entrar en la cadena de procesamiento. Las únicas dos hormonas tiroideas que salen a la circulación son la T3, la T4 y la RT3, pero decíamos que esta no tiene actividad metabólica, entonces realmente esta no me interesa. Ahora, de entre la T3 y la T4, vamos a tener que la que mayormente posee la actividad metabólica, es decir, la que me va a ayudar a regular la función gastrointestinal, a la cuestión de la contractividad miocárdica, también con la cuestión del metabolismo en general. La que tiene esa actividad metabólica es la T3, es la hormona tiroidea que realmente me está ayudando en todo momento a que mi cuerpo permanezca en condiciones habituales. ¿Qué hace T4? T4 no tiene tanta actividad, sí tiene, pero la verdad es que no es tanta como lo que la tiene la T3. ¿Cuál es la función entonces de T4? Básicamente es la de ser un almacén de T3, una reserva para que yo en algún momento que lo llegue a necesitar, T4 se convierta en T3 y ya pueda ser utilizada. T4 entonces yo la tengo almacenada en el cuerpo de forma que en el momento en el que se empieza a llevar a cabo una deficiencia de T3, como va a ser en el caso del hipotiroidismo manifiesto, la T4 se va a empezar a convertir, de manera que la va a estar compensando. Precisamente por eso es que en un hipotiroidismo franco pudiéramos llegar nosotros a encontrar un paciente que su T3 esté normal y la T4 esté disminuida. Porque entonces, mientras todavía exista suficiente T4 para poder compensar esa T3 que se está ocupando en cantidades mayores, pues la T3 va a mantener sus niveles estables y T4 va a ser la única que va a estar disminuyendo. Obviamente, va a llegar un punto en el que el almacén se me va a terminar y T3 va a empezar también a disminuir. Por ende, va a llegar un punto en el que el paciente va a tener su TSH aumentada, porque es pues prácticamente la mamá que le está diciendo a la glándula que se ponga a trabajar, que produzca más hormonas tiroideas, pero pues la glándula como no tiene esta materia prima, no puede producir o ensamblar hormonas T3 y T4, por lo tanto, ambas van a estar disminuidas. Si el paciente solamente tiene su T3 normal y la T4 es la única que está disminuida, no es que el paciente no tenga hipotiroidismo franco manifiesto. De hecho, si nosotros lo dejáramos, que no debemos, pero si lo dejáramos evolucionar sin tratamiento, de en algún momento de la historia natural de la enfermedad, sí o sí, la T3 también va a sufrir y también se va a disminuir. ¿Vale? Entonces, solamente es cuestión de en qué momento nosotros agarramos a ese paciente, del tiempo de evolución que tuviera con la enfermedad. Pero si ya tiene T3 y T4, definitivamente eso es un hipotiroidismo franco manifiesto. Si tiene solamente T4 disminuida a T3 normal, igualmente se sigue llamando hipotiroidismo franco manifiesto y solamente es cuestión de tiempo para que ya también la T3 pues se disminuya en sus cantidades, ¿no? En sus concentraciones sanguíneas. Entonces, hasta este punto, igualmente, nuevamente preguntarles si tienen alguna duda al momento. Ok, vamos a regresarnos entonces nuevamente. Ok, una pregunta con T3 normal, ¿el paciente está asintomático? Sí, la mayoría de esos pacientes van a estar asintomáticos. Tampoco sería que un paciente que la tenga normal, tampoco sería extraño encontrar uno que esté sintomático. Sobre todo eso depende mucho de paciente a paciente.
Pero lo más habitual es que un paciente con T3 normal esté asintomático porque todavía está compensando. Y la T4 decíamos que no tiene gran actividad metabólica. La que sí la tiene es la T3. Entonces, mientras T3 está en suficientes cantidades, el paciente puede estar prácticamente como si nada. Cuando ya empieza a bajar también T3, entonces sí ya van a agudizar más los síntomas. Con T3 baja, no entiendo muy bien su pregunta. No sé si se refiere al diagnóstico, sería un hipotiroidismo franco manifiesto si TSH está aumentada. Por cierto, también podemos encontrar en el perfil tiroideo pacientes que tengan TSH normal y una T3 y T4 bajas o T3 y T4 aumentadas, aún con la TSH normal. Ese es otro tipo de patología tiroidea de la que igual podemos hablar en otro momento. Si la T3 está aumentada, no, entonces en ese caso, si T3 y T4 están aumentadas y la TSH está bajita, estaríamos hablando de un hipertiroidismo. Ok, entonces, ahora, en cuanto a la clasificación, decíamos que el hipotiroidismo franco manifiesto, ya lo hablamos, es cuando T3 y T4 van a estar en cantidades bajitas y la TSH va a estar aumentada. En el caso de un hipotiroidismo subclínico, entonces se va a tratar de un paciente que tiene la TSH elevada y la T3 y la T4 van a estar normales. Si la T3 y la T4 son normales las dos, entonces se conoce como hipotiroidismo subclínico. Si la T4 está baja, aunque la T3 esté normal, eso sigue llamándose hipotiroidismo primario, franco o manifiesto. También podemos llegar a encontrar algunos perfiles que son más raros de hallarlos. De hecho, por ahí nosotros tenemos una imagen, un caso clínico que está circulando también en redes sociales, que es un hipotiroidismo en el que nosotros encontramos T3 y T4 bajas con una TSH baja también. ¿Qué está pasando en este caso? La cuestión o la etiología no es autoinmune. Lo más seguro es que sea porque ese paciente tiene alguna otra patología subyacente, pero a nivel de la glándula pituitaria o a nivel del hipotálamo, en cuyo caso encontraríamos que eso se va a denominar un hipotiroidismo secundario o un hipotiroidismo terciario. En el caso del secundario, es cuando el problema está un poquito más arriba y podemos llegar a encontrarlo incluso en la hipófisis. Cuando ya el problemita está en el hipotálamo, entonces es cuando lo denominamos como un hipotiroidismo terciario. Recordando que el franco manifiesto igualmente puede llamarse hipotiroidismo primario. ¿Qué se tiene que hacer en esos casos? Referencia principalmente a neurología con estudios de neuroimagen, en donde vamos a requerir sobre todo de una resonancia magnética si es posible, para poder ubicar a qué nivel del sistema nervioso central es donde nosotros encontramos la alteración. En el caso de que tengamos todo bajo, entonces tanto T3 como T4 y la TSH todas bajas, el problema más que nada habría que buscarlo en sistema nervioso central, recordando que el eje hipotálamo hipófisis tiroides pues tiene esa estructura, ¿no? En la que es descendente y el problema lo podemos encontrar a lo mejor ahí mismo en la glándula tiroidea, como es en el caso de la enfermedad autoinmune o en el caso de la deficiencia de yodo, o lo podemos encontrar en niveles anatómicos mucho más superiores, pero entonces ya, pues la cuestión, insisto, sería referencia a neurología. Ok, preguntan acá, con T4 baja y el resto normal. Si, por ejemplo, TSH está normal, pero T4 está baja, entonces ahí entramos con otra cuestión diferente y eso se llama hipotirotoxicosis eutiroidea, pero sería otra patología, otra enfermedad. Yo tengo una duda, doctor. Ujú. Con una deficiencia de yodo, pero en el laboratorio sale TSH normal, T3 normal, T4 normal, pero hay deficiencia de yodo y aparte está disminuida el tamaño de la glándula, y aparte aparecen nódulos en la tiroides.
o sea, pudiera yo pensar que es un hipotiroidismo porque hay, ¿cómo se llama? Deficiencia de hormonal, digamos, a nivel intestinal, reducción de todo, pero en el laboratorio marca los niveles normales. Bueno, en algún momento dado, si el paciente está sintomático, se podría repetir la prueba de laboratorio, pero también si tenemos un ultrasonido en el que se evidenciaron los nódulos, valdría la Sí. pena pedir precisamente el estudio de esos nódulos. Sí, tengo la placa, no son muy grandes, pero sí, o sea, ya están, manifiestos en ambas, de ambos lados los, ¿cómo se llama? Los nódulos, o sea, y tiene una deficiencia de yodo, eso es más que evidente, incluso con prueba de laboratorio hay deficiencia de yodo. Y está la reducción de la glándula. Ujú, sí, ahí tendremos, bueno, se tiene que dar manejo con el suplemento de yodo y analizar precisamente esos nódulos tiroideos con prueba de patología. Ah, ok, ok. Le agradezco mucho, doctor. Ujú, sí. Ah, preguntan, ¿una persona con hipotiroidismo de mucho tiempo y con tratamiento puede llegar a tener hipertiroidismo? ¿Con qué frecuencia se presenta esta situación? Sí, de hecho, ahorita más adelante vamos a hablar acerca de la titulación del medicamento, porque si se nos pasó un poquito la mano con la levotiroxina, podríamos llegar a provocar lo contrario, es decir, un hipertiroidismo. Habría que hacer el ajuste de la dosis en esos casos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Una persona hipotiroidea con perfil tiroideo normal, pero por laboratorio, pero presenta sintomatologías de hipotiroidismo. ¿Cómo se debe tratar? Perdón, pero me repite lo del perfil. Sí, perfil tiroideo normal. Ajá. TSH, T3 y T4. Por laboratorio ya en varias ocasiones, ya tiene 6 meses que reportan laboratorios normales, pero está sintomática, o sea, presenta frío, uñas quebradizas, caída de cabello, o sea, está sintomática. ¿Cómo se debe tratar, doctor? Probablemente ahí lo que tendremos que hacer sería un ajuste de dosis. Ahorita Ah, al finalizar, en la última diapositiva, tenemos lo de ajustes de dosis en caso de que presente nuevamente síntomas. ok, ok. Ujú, Muchas gracias. sí. Ahora, lo que también es importante mencionar, esto viene en la guía de práctica clínica del hipotiroidismo de acá de México, es lo que mencionábamos hace unos momentos, que es que la causa más común aquí en México es por la cuestión autoinmune, ¿sale? Solamente en áreas deficientes de yodo, pues es donde sí pudiéramos llegar a encontrar ese diagnóstico, pero aquí en México no es tan frecuente, podremos indagarlo, sobre todo en pacientes que sean vulnerables, por ejemplo, pues niños, a lo mejor de orfanatos, pacientes que su alimentación no sea la más adecuada, pacientes de escasos recursos, ahí es donde sí podríamos indagar si existe una deficiencia de yodo, porque pues en la mayoría de la población mexicana la enfermedad autoinmune es la más común y esta tiene un nombre particular que es la conocida como tiroiditis de Hashimoto. Ahora, en cuestión del cuadro clínico, bueno, ya nos adelantamos un poquito acá en dos cosas. Una, al principio mencionando que las manifestaciones clínicas van a depender mucho del tiempo de evolución que tenga ese paciente, siendo que si se presentan de manera más aguda, se van a presentar de una forma, insisto, más severa. En el paciente en el que es más paulatino o en el tiempo no abarca mayor cantidad, a lo mejor de meses, entonces los síntomas, pues por lo general al principio no son tan marcados y se van agudizando conforme va pasando el tiempo. Nos orientamos también mencionando que en sistema tegumentario las principales afectaciones es la cuestión de la hiperkeratosis, la sudoración que está disminuida, son pacientes que casi no sudan, presentan también caída de cabello y uñas quebradizas, así como
el edema que no tiene fobia, es decir, cuando nosotros aplicamos el famoso signo de Godet, este va a ser negativo. Y esto se conoce también como mixedema. Ahora, aparte también vamos a encontrar lo más común que nosotros hallamos en un paciente hipotiroideo, que es la cuestión de que la piel va a estar fría y pálida, ¿no? Además de que son pacientes que tienen muy poca tolerancia al frío, por eso la imagen, ¿no? Entonces, si a cada rato se están quejando de frío, incluso cuando la temperatura a duras penas está bajando un poquito, pues igual, y si ese paciente o ese conocido tiene, todo el tiempo está muy cansado, se le cae el cabello, o tiene las uñas quebradizas, pues valdría la pena solicitarle el perfil tiroideo. A nivel hematológico, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Principalmente son dos cosas. Cuando nosotros hacemos estudios de laboratorio, pudiéramos llegar a encontrar tiempos de coagulación prolongados o pudiéramos llegar a encontrar una anemia que va a ser de tipo normocítica normocrómica. Nosotros sabemos que este tipo de anemias, las normo-normo, son las que están principalmente asociadas con enfermedades crónicas. Entonces, igualmente es la que de manera más común vamos a encontrar en los pacientes hipotiroideos, ¿sale? La anemia normocítica normocrómica. Y también, bueno, ahí abriendo un paréntesis, en 10% más o menos de los pacientes que tienen hipotiroidismo por etiología autoinmune, también podríamos llegar a encontrar una anemia de tipo perniciosa. Ahora, a nivel cardiovascular, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Aquí, al principio habíamos mencionado que la hormona tiroidea, principalmente la T3, que es la que tiene actividad metabólica, es aquella que me va a poder ayudar con la contractilidad del corazón y también con la frecuencia, ¿no? A la velocidad de los impulsos a los que se está despolarizando el nodo sinusal. Entonces, ¿qué va a tener el paciente hipotiroideo? La frecuencia cardíaca va a estar disminuida y la presión arterial igualmente muchas veces la vamos a encontrar también disminuida. Los llenados capilares, el tiempo de llenado capilar igualmente pudiera llegar a estar retrasado. A nivel respiratorio, vamos a encontrar principalmente la disnea, que se va a iniciar desde medianos esfuerzos y cuando ya el cuadro está muy, muy marcado, muy severo, pudiéramos llegar a encontrar incluso, pues, disneas de pequeños esfuerzos. Estos pacientes igualmente van a tener una disminución en su capacidad de poder hacer actividad física. Entonces, igualmente, si son pacientes que su queja en consulta es que se cansa muy rápido y notamos que ese paciente a lo mejor está muy gordito y tiene además algunos de los otros síntomas, o por ejemplo a nivel gastrointestinal también se queja mucho de estreñimiento, igualmente valdría la pena pues también pedirle un perfil tiroideo, ¿no? A nivel gastrointestinal, la principal causa de motivo de consulta, ya la mencionamos, es el estreñimiento. ¿Por qué? Porque la T3 nos ayuda con la movilidad intestinal. Entonces, al no tenerla suficiente, el intestino no va a tener la peristalsis adecuada y por ende se va a producir ese estreñimiento que en algunos casos pudiera llegar a derivar en algunas otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, a desencadenar una enfermedad hemorroidal por el esfuerzo que hace el paciente al momento de evacuar. Algunas otras cuestiones que van de la mano son otras enfermedades autoinmunes, de las que aquí en sistema gastrointestinal valdría la pena mencionar también enfermedad celíaca. En pacientes que tienen intolerancia a ciertos alimentos, sobre todo aquellos que contienen gluten, valdría la pena también pedirles anticuerpos dirigidos contra precisamente esta presentación de la enfermedad celíaca. Igualmente, en el caso de pacientes digo, aquí sería más algo endocrinológico, pero también los pacientes que cursan con una diabetes mellitus de tipo 1, que la etiología es autoinmune, también valdría la pena, aunque el paciente no tenga los síntomas todavía, pedirle los anticuerpos, que son los TGO y los TG, perdón, y los TPO, los antiperoxidasa y los antitiroglobulina. En cuestión de anormalidades reproductivas, sobre todo en el caso de las mujeres que cursan con hipotiroidismo, pueden llegar a presentar oligomenorrea o amenorrea.
Y en el caso de los hombres, lo que sucede en este caso es que muchas veces pierden el interés por la actividad sexual, es decir, tienen disminución del líbido e incluso se puede llegar a presentar disfunción eréctil. El coma mixedematoso es cuando esto ya está muy severo y además de que presenta el mixedema, que ya dijimos que es el edema que no presenta fobia o que no tiene el signo de Gold positivo, pues además añadimos alguna sintomatología neurológica. En el caso de que llegue a estupor, pues bueno, eso ya fácilmente va a progresar a esto que se conoce como coma mixedematoso, que ya sería una complicación. En cuestión del aclaramiento de los fármacos, la depuración de varios de ellos va a disminuir en el paciente que esté hipotiroideo, sobre todo en los medicamentos de tipo anticonvulsivos, anticoagulantes, hipnóticos y también en los opioides. Entonces, si el paciente es hipotiroideo, hay que tener mucho cuidado con esos 4 grupos de medicamentos: anticonvulsivos, anticoagulantes, hipnóticos y opioides, porque pues como la aclaración del medicamento es más tardado, está más disminuida, es más fácil que el paciente entre en una cuestión de toxicidad por estos fármacos. Entonces, pues necesito tener mucho cuidado con eso. Si podría volver a mencionar por qué en pacientes con diabetes de tipo 1 es recomendada Mandier TPO y TG. Sí, lo que pasa es que son enfermedades autoinmunes y estas, si el paciente ya presentó una, muy probablemente vaya a presentar otra. Maestro, rápidamente, de su experiencia en lo que respecta al cuadro clínico del sistema respiratorio, ¿ha observado usted la presencia de apnea del sueño y bocio? Muy buena pregunta, doctor. De hecho, sí, está asociado que los pacientes que tienen hipotiroidismo presenten también apnea obstructiva del sueño. Entonces, igualmente, si el paciente llega quejándose sobre todo de ronquidos, aparte de pedir la polisomnografía, también valdría la pena pedir el perfil tiroideo con la prueba autoinmune de los anticuerpos. Y en el caso del bocio, igualmente el crecimiento de la glándula pudiera estar asociado también con el desarrollo del cuadro. Entonces, igualmente valdría la pena pedirle perfil y la cuestión de los autoanticuerpos. Gracias. Ujú. Ok, sí, ¿podría repetir lo de los fármacos? Sí, en el caso, decíamos, del aclaramiento de los medicamentos, va a estar disminuido o más tardado, sobre todo en el caso de 4 grupos, que son los anticonvulsivos, los anticoagulantes, los medicamentos hipnóticos, por ejemplo, los que se usan en psiquiatría, y los medicamentos opioides. Entonces, en esos 4 grupos de medicamentos, sobre todo, es más importante que nosotros tengamos el cuidado y hacer los ajustes de dosis correspondientes para que no vayamos a producir de manera iatrogénica una toxicidad farmacológica. Son 4 grupos, los principales: anticonvulsivos, anticoagulantes, hipnóticos y opioides. ¿Ok? Entonces, nuevamente recapitulando el perfil tiroideo, que es lo que nosotros vamos a encontrar en la prueba bioquímica, que pues aquí ya estamos hablando de diagnóstico. En este primer momento era cuadro clínico, es decir, el momento en el que el paciente llega con nosotros a la consulta médica y vamos a interrogar, ¿no?, cuáles son los síntomas y los signos que el paciente ha presentado. Lo siguiente que correspondería sería ya establecer, una vez con la sospecha diagnóstica, qué estudios vamos a pedir. Dentro de estas pruebas de laboratorio, el más importante en este punto sería pedir primero el perfil tiroideo, que va a constar de la TSH, de la T3, de la T4, tanto libres como totales, y también en muchos casos de la concentración sérica de yodo. Ahora, en algunos otros laboratorios, digo, no es tan frecuente, lo más común es que sean pruebas aparte, pero bueno, sí, un servidor ha visto algunos laboratorios que ya lo llevan añadido, es los anticuerpos, que son el TPO y el TG. Pero lo más común es que no, porque pues obviamente es un costo distinto. Entonces lo más seguro es que primero les entreguen el perfil tiroideo, que nada más abarca TSH, T3, T4 y el yodo, y aparte tengan que pedir ustedes la presencia de estos autoanticuerpos.
¿Cómo va a ser el perfil que vamos a encontrar entonces? En el paciente eutiroideo, es decir, aquel que no tiene ningún problema, pues todo va a estar normal, ¿no? Ahora, si nosotros nos enfocamos con los perfiles del paciente hipotiroideo, en el caso de que la TSH esté aumentada y la T3 y la T4 están disminuidas, eso se va a conocer como un hipotiroidismo franco manifiesto. Decíamos que también pudiéramos llegar a encontrar una variante en la que la T3 esté normal y la T4 baja. Ya decíamos que esto es más que nada porque la T4 es el almacén de la T3. Entonces, mientras exista suficiente T4 para compensar las pérdidas de T3, pues esta va a estar todavía dentro de sus rangos normales. Pero ya en algún punto de la evolución de la historia natural de la enfermedad, la T3 igualmente va a bajar. Entonces, el hecho de que T3 esté normal no quiere decir que ese paciente no necesite recibir el suplemento con la hormona tiroidea. Ahora, en el caso del hipotiroidismo subclínico, lo que vamos a encontrar es que la TSH va a estar aumentada y la T3 y la T4 van a estar normales. Y en el caso de que nosotros encontremos un hipotiroidismo central, es decir, aquel en el que, primero que nada, tendremos que pedir nuevamente un perfil tiroideo con otra prueba de laboratorio, más que nada por corroborar. Pero si ya lo hicimos y ya corroboramos y efectivamente todo está disminuido, entonces lo que tenemos que hacer ahora es derivar a ese paciente a neurología para que le soliciten estudios de neuroimagen y donde el principal tendrá que ser la resonancia magnética. Eso con la intención de establecer a qué nivel neurológico, neuroanatómico, es que encontramos la alteración, si está en la hipófisis o si está en hipotálamo. Entonces las pruebas serán el perfil tiroideo, donde vamos a encontrar estos diferentes perfiles que ya mencionamos, las concentraciones séricas de yodo, también podríamos solicitarlas para si es que tenemos sospecha de que el paciente no está consumiendo su cantidad normal de yodo diaria, o si por ejemplo, porque también podría llegar a pasar, en el caso de un paciente, y esto se los menciono por ejemplo también en el curso, les decía yo a los participantes, pacientes que a lo mejor debutaron con hipertensión o pacientes que tienen algún familiar hipertenso y se espantan tanto que cierran por completo el consumo de sal de mesa y además de eso empiezan a cuidar de una manera excesiva la cuestión de la alimentación, pero siendo esto ya pues una cuestión más psicológica, psiquiátrica, pudiéramos en esos casos encontrar que ese paciente en algún momento va a manifestar hipotiroidismo, pero en este caso sería por deficiencia de yodo. Entonces, si el paciente llega a la consulta y me dices que yo empecé con mi presión alta hace, no sé, un año, ¿no? 2 años, y ahora resulta que pues ya empieza con síntomas de hipotiroidismo, ¿no? Entonces, en ese paciente sí valdría la pena que nosotros desde una primera instancia le pidamos tanto el perfil como las concentraciones séricas de yodo, porque muy probablemente por ahí esté el problema. ¿Qué tenemos que hacer en esos casos? Pues el manejo prácticamente es con yodo. Entonces, en el momento en el que el paciente regule esos niveles y ya mantenga su consumo regular de yodo, en ese momento, pues el paciente, el perfil tiroideo se tendrá que componer. En esos casos no necesitan un tratamiento crónico con la levotiroxina, ¿no? Sino solamente mientras se regula y ya posteriormente a eso se puede valorar el retirar el suplemento de la levotiroxina, pero el de yodo ese sí lo va a tener que seguir consumiendo, ¿no? Si son pacientes en los que no sospechamos que tenga bajos consumos de yodo, entonces tendremos que buscarle una etiología autoinmune. En este caso, buscar la presencia de los anticuerpos TPO y el TG. Ok, mencionan aquí, doctor, usted sugiere que todo paciente con perfil tiroideo anormal compatible con hipotiroidismo franco manifiesto se le revisen anticuerpos anti-TPO y anti-TG. Sí tenemos que buscar la etiología y ahí dependerá mucho de la historia clínica. Insisto, si sospechamos que la cuestión es por deficiencia de yodo,
mejor pedirle las concentraciones serecas de yodo. Si no, o si las concentraciones de yodo son normales, entonces sí pedirle anticuerpos TPO y TG, sobre todo por la integración de todo lo que conlleva. En el caso de un paciente que solamente tenga concentraciones bajas de yodo y no tiene anticuerpos TPO y TG, necesitamos suplemento de yodo y en el momento en el que eso se regule, el perfil igualmente se regula y podemos valorar retirar levotiroxina. Si el paciente tiene anticuerpos positivos, lo que ese paciente tiene es un hipotiroidismo autoinmune y entonces pues no le podemos quitar la levotiroxina porque en el momento en el que se la quitemos nuevamente va a volver a presentar el cuadro. ¿Ok? Y efectivamente, ahora, ¿qué nos dicen las guías internacionales con respecto al manejo de los pacientes con hipotiroidismo? El tratamiento de primera línea va a ser en base a levotiroxina. Ahora, ¿cómo vamos a establecer la dosis del medicamento? Lo primero que tendremos que preguntarnos es si el paciente presenta alguna de las dos siguientes cuestiones. Una es que tenga enfermedad arterial coronaria de tipo aterosclerótica. Y la otra es que el paciente tenga más de 60 años. Si el paciente tiene alguna de estas dos, entonces nos vamos a ir del lado izquierdo del algoritmo. Si el paciente no las tiene, nos vamos a ir del lado derecho. Vamos a irnos de este lado primero porque es un poquito más corto y ahorita nos regresamos. Supongamos que este paciente, dos cosas. Una, no tiene enfermedad arterial coronaria aterosclerótica. Y dos, es un paciente joven, probablemente una femenina de unos 20 años, pongámosle, ¿no? Entonces, ninguna de estas dos, no hay ningún antecedente previo. Ok, ¿qué hacemos en el momento en el que detectamos hipotiroidismo en la paciente? Se tiene que iniciar dosis de levotiroxina, es el medicamento que nos recomienda la Asociación Americana de Tiroides. Entonces, aquí lo que nos recomienda es iniciarle con dosis de 1.6 microgramos por kilogramo al día. Esto ya de manera pareja, digámoslo así, en todos aquellos pacientes en los que no se cumplan estos dos criterios, el de antecedente de enfermedad arterial coronaria y el de la edad. En esos pacientes indistintamente vamos a iniciar tratamiento con levotiroxina a 1.6 microgramos por kilogramo por día. Y esta dosis, importante mencionarlo, tendrá que ser calculada sobre el peso ideal del paciente, no sobre el peso real, porque recordemos que también en el caso de los pacientes hipotiroideos, una de las manifestaciones que tienen es que empiezan a ganar mucho peso, ¿sabe? Por la cuestión de que pues, el metabolismo está disminuido por la ausencia o la disminución de T3, entonces son pacientes que luego se ponen muy gorditos. Importante entonces que la dosificación de levotiroxina tendrá que ser a 1.6, pero por kilo ideal, ¿sabe? No por peso real. Para eso tendremos que hacer entonces el cálculo, ¿no? Que será en el caso de varones, talla al cuadrado por 23 y en el caso de las mujeres, talla al cuadrado por 21.5. Y ya de ahí, ahora sí, por 1.6 para calcularle la dosis exacta. Ahora, si alguno de estos dos criterios sí se cumplió, sea el de la enfermedad arterial coronaria o el de la edad mayor de 60 años, entonces tendremos que interrogar si el cuadro clínico o el inicio de los síntomas tiene más de 2 meses. En el caso de que tenga más, o la otra opción es que no sabemos cuánto tiempo tiene ese paciente, es un dato que no podemos obtener. Entonces, la dosificación tendrá que ser de manera estándar, iniciar con baja dosis. ¿A cuánto? A entre 25 a 50 microgramos diarios. Por el contrario, si el paciente no tiene más de 2 meses y sí pudimos averiguar este dato con la mejor precisión que nosotros podemos obtener, entonces el cálculo del medicamento deberá iniciarse a 1.2 microgramos por kilogramo de peso al día. Esto, insisto, tendrá que ser sobre el peso ideal, no sobre el peso real del paciente. Y por lo general,
en esos pacientes la dosis prevista, pues es lo que va a generar ya el eutiroidismo. Ahora, en los 3 casos, tendremos que volver a solicitarle al paciente en una revaloración otro perfil tiroideo, pero este tendrá que ser entre 4 a 6 semanas después de que el paciente haya iniciado con la levotiroxina. No valdría la pena solicitarle el perfil si apenas tiene 1 semana o 2 semanas de que el paciente inició con el tratamiento. ¿Por qué? Porque la levotiroxina, al momento de que entra al cuerpo y se empieza a aprovechar, precisamente ahorita igualmente recapitular, la levotiroxina es un análogo de tiroxina, entonces es el análogo de ese reservorio de T3. ¿Qué tiene que hacer el cuerpo? Pues nada más desyodar a la T4, a la levotiroxina, para transformarla en T3 y que se empiece a aprovechar. Entonces, no vale la pena que nosotros le solicitemos un nuevo perfil tiroideo antes de las 4 semanas, porque el perfil probablemente vaya a seguir alterado. Y sobre todo en lo que nos tenemos que fijar es en TSH. T3 y T4 van a tardar un poquito más en regularizarse. La que nos va a dar la pauta para decidir en qué momento modificar la dosis del paciente, o si ya lo dejo así, es sobre todo la TSH. Y ojo, porque los síntomas del paciente van a mejorar en cuestión de días. O sea, es algo muy rápido. Muchas veces en menos de 1 semana el paciente ya me habla de que ya se siente bien. Pero importante también que no deje de tomar la levotiroxina. Ahora, pese a que el paciente ya se encuentre bien, tenemos, insisto, que esperar hasta las 4 semanas para volverle a pedir el perfil. Si yo se lo pido antes, ¿qué va a pasar? Me puedo ir con la finta de que es que el paciente todavía tiene la TSH muy elevada, ¿no? Y entonces le voy a dar otro poquito de levotiroxina. Pero ¿qué es lo que estaría provocando ahí? Pues que muy probablemente llegue a originar un hipertiroidismo iatrogénico por excederme de la dosis. Entonces tendré que esperarme hasta entre 4 a 6 semanas. Recomendable la media, que serían las 5. Y después de eso, ¿qué va a suceder? Bueno, dependiendo. Ahora, ¿cómo salió la TSH? Si salió baja, entonces lo que correspondería sería reducirle la dosis. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que ya se me pasó la mano, ¿no? En un principio, TSH estaba elevada y la T3 y la T4 estaban bajas. Llegó el punto en el que las 3 se normalizaron, pero como el cálculo de la dosis se excedió un poquito a lo mejor, pues ahora la TSH ya se fue hacia abajo. Y ya lo que me está diciendo es que lo que quiere hacer el cuerpo es poner a descansar a la glándula, que trate de producir menos hormonas tiroideas, porque si ya le estamos administrando de manera exógena, pues el cuerpo lo que menos va a querer es seguir produciendo, ¿no? Entonces, la TSH se puede ir hacia abajo. ¿Qué sucede en esos casos? Tenemos que reducir la dosis. ¿Cómo la vamos a reducir? Entre 12 a 25 microgramos al día. Es decir, si mi paciente estaba tomando tabletitas de 100 microgramos, ahora en la siguiente prescripción tengo que darle probablemente tabletitas de 75 miligramos, ¿no? Una diaria. Y nuevamente vamos a repetir el perfil tiroideo, pero ahora como yo hice un ajuste de la dosis, tengo que esperarme un poquito más. ¿Cuánto? Entre 6 a 8 semanas. ¿Ok? Y de ahí pues vamos a seguir revalorando, volveríamos a entrar en la misma parte del algoritmo, a valorar si ya está normal, si está todavía baja o si por el contrario pues ya se elevó, ¿no? Y ahí tendremos que ir titulando el medicamento. Ahora, en el caso de que en la revaloración de esas 4 a 6 semanas la TSH ya se encuentre normal, pues ya lo logramos, ¿no? Ya lo único que hay que hacer es mantener la misma dosis. Y la TSH la tendría que seguir valorando, tengo que seguir citando a ese paciente, pero ya puede ser de manera anual. Y solamente tendría yo que iniciarle o bueno, hacer alguna modificación
o pedirle nuevamente el perfil tiroideo para los siguientes casos. Uno es que presente otra vez síntomas, que es lo que preguntaban hace rato. Y esos síntomas pudiendo ser de hipo o de hipertiroidismo. La otra es en el caso de embarazo. Otra, en el caso de que inicie menopausia o que haya interrupción con la cuestión de medicamentos de reemplazo hormonal, sobre todo de tipo estrogénico. Otro caso sería en el que algún medicamento nosotros estemos añadiéndole que pudiera por ahí provocar alguna cuestión de modificación de la administración de levotiroxina. Por ejemplo, aquí nos mencionan la miodarona, pero también pudiera estar aquí el caso de la metoclopramida. Eso, ojo, solamente cuando se utilizan de manera crónica. Si el paciente tuvo una gastroenteritis y le aplicamos una dosis de metoclopramida, o a lo mejor le dimos el manejo durante 1 o 2 días, tampoco es que me vaya a desregular todo esto, pero si ya es un paciente que lo está tomando de manera crónica, entonces sí tendríamos que hacer el ajuste. Y la otra es que hubiera un aumento o una pérdida de peso alrededor del 10%. Y eso pues va mucho de la mano con el primer punto de la presentación de nuevos síntomas de hipo o de hipertiroidismo. Ahora, en el caso de que la TSH persiste por arriba de los límites normales, ¿cómo voy a ir incrementando la levotiroxina para que no se me pase la mano? Bueno, en el caso de que el exceso de TSH no sea mayor de 10 miliunidades, entonces el incremento tendrá que ser entre 12 a 25 microgramos. Ahora, si ese rebase de TSH es mayor de 10 miliunidades, pero menor de 20, es decir, hasta 19, entonces el incremento será de 25 a 50 microgramos al día. Y si la TSH persiste demasiado elevada y sigue por arriba de 20 miliunidades por litro, entonces lo que corresponderá será el ajuste de la dosis, pero sobre todo enfocándonos en cuánto T4 libre tiene ese paciente. Porque recordemos que la levotiroxina es análogo de tiroxina, es decir, de la T4. Entonces ahí en lo que tendríamos que fijarnos sería precisamente de este otro apartado. Y nuevamente repetirle el perfil entre las 6 a las 8 semanas para verificar que todo esté bien. Si ya nosotros encontramos la TSH normal, entonces nos pasaríamos a la parte central del algoritmo, en donde ya las pruebas serían anuales, salvo porque se presentara alguna de estas otras situaciones. Entonces, ok, nos quedamos acá. Y ya con eso estaríamos terminando la ponencia del día de hoy. Ahora sí, vendría la parte de las preguntas. Voy a revisar aquí algunas que ya están. Menciona por acá, en el caso de TSH, T3 y T4 normales y tiroglobulina elevada. Ok, si las tres están normales, pero el paciente ya tiene anticuerpos positivos, en ese caso es checarlo porque en algún momento va a debutar con el hipotiroidismo. Ya tiene el factor autoinmune, ya solamente lo que le falta es el detonante. Entonces son pacientes que tenemos que estar valorando de manera frecuente. Porque algunos médicos dan la dosis completa un día sí y un día no, o un día la dosis completa y un día medio. Ok. Muy buena pregunta. Al momento de que nosotros hacemos la dosificación de levotiroxina, decíamos que tiene que ser la cantidad del medicamento. Por ejemplo, supongamos que el paciente pesa, de peso ideal, tiene 75 kilos. Vamos a poner un poquito más en 80. Y el paciente no tiene ninguno de estos antecedentes, entonces le iniciamos la dosis a 1.6. Entonces, me está saliendo un resultado, ustedes igualmente lo pueden hacer en casa con sus teléfonos, con una calculadora, de 80 kilos que pesa el paciente por 1.6, que sería la dosis calculada, me da un resultado de 128 microgramos al día. Pero ¿qué pasa?
que como las tablitas de levotiroxina son muy pequeñitas, pues muchas veces no vamos a poder administrar, por ejemplo, 10 microgramos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Pues podemos multiplicar esos 128 microgramos al día por los días de la semana, que en este caso sería 128 por 7, entonces podemos redondearle a 900, ¿no? Y eso quiere decir que a la semana el paciente tendría que estarse tomando 9 tabletas de 100 microgramos. De manera que lo que puedo hacer es darle un día 2 tabletas, a lo mejor el lunes darle 2 tabletas, el martes darle una, el miércoles darle 2 y el resto de días darle una sola tableta. La finalidad de esto es llegar a la dosificación, digamos, semanal. ¿Esto por qué? Porque la vida media de la levotiroxina es muy larga, no es de 24 horas. Entonces, esto me da esa facilidad de que yo pueda calcular la dosis y llevármela de una dosis diaria a dosis por semana. De forma entonces que sí pueda haber esos esquemas en los que algunos días yo le dé 2 tabletas o a lo mejor un día no le doy medicamento, ¿no? Porque a lo mejor el cálculo me salió semanal a 600 microgramos. Entonces, le puedo dar yo tratamiento 6 días y un día dejárselo sin levotiroxina. Normalmente yo sí, sí, la levotiroxina se da cada 24 horas. De hecho, precisamente por eso se menciona en el algoritmo que la dosis es por día. Nada más que al momento de hacer el cálculo de dosis total por semana, es cuando podemos llevarla a que en lugar de que sean a lo mejor 700 microgramos, el paciente necesita tomar 800 o 900 microgramos a la semana. Es ahí cuando uno de los días de la semana le podemos dar 2 tabletas y el resto darle una nada más. Pero sí, la levotiroxina se da cada 24 horas, es diaria. En el caso de adultos mayores de 80 años frágiles, ¿alguna consideración? Ok. Muy buena pregunta. En el caso de adultos mayores, y también por eso lo pregunta el algoritmo, en aquellos que tienen más de 60 años, valdría la pena ser un poco tolerantes con los niveles de TSH. Decíamos que el rango normal llega hasta 4, pero se ha visto en diferentes estudios que a partir de los 60 años a muchos pacientes les va mejor, hablando a manera en el enfoque cardiovascular, si somos tolerantes y no le damos levotiroxina ya nada más porque tiene a lo mejor 4.5 o 5 de TSH. ¿Hasta cuánto le podríamos tolerar? Valdría la pena manejarlo entre 4 hasta 7 microgramos, milionidades, perdón, por litro de TSH y ser un poquito permisivos ahí, sobre todo si el paciente no tiene síntomas. Y en el caso de que ya esté por encima de 10 milionidades por litro de TSH, ahí sí parejo, todos tienen que recibir tratamiento. Ok, muchas gracias, súper, muy bien, muchas gracias, qué bueno que les haya agradado la plática. ¿Qué horario es más recomendable tomar la levotiroxina y qué tiempo dejar para tomar otros medicamentos? Ok, muy buena pregunta también. La mayoría de los pacientes toman la levotiroxina por la mañana y es importante dejar un espacio de por lo menos unas 2 horas entre medicamentos y que la levotiroxina se tome de preferencia entre 30 minutos a 1 hora antes de alimentos. Igualmente algunos pacientes lo toman antes de dormir, no hay ningún problema, pero insisto que se tengan esas consideraciones y que después que no tome levotiroxina junto con otro medicamento de manera simultánea. Ok, ya veo muchas preguntas por acá. Vamos a leer algunas de las últimas que están poniendo. La diapositiva me dicen es esta. Buenas noches, doctor. Ujú. Es que no me queda claro, mire, en el hipotiroidismo subclínico, con laboratorios normales de ya 6 meses, varios meses, pero está sintomático. ¿En qué me baso para dosificarle la levotiroxina? Porque está sintomático y con laboratorios normales. Ok, Hay un esquema que dice que debe ser de lunes a jueves con 100 miligramos y de viernes, sábado y domingo 50 miligramos. ¿Cuál sería mi base? ok, pero me dice que la TSH sí está elevada. Normal T3,
los tres, T3, T4 y la TSH normales, pero el paciente está asintomático. Clásico, el hipotiroidismo Ok. subclínico, porque es mayor tiene 67 años. Ah, ok. ¿Y cuánto tiene de TSH, me dijo? Normal, ¿Menos de 4? menos de 4. O sea, sale normal la TSH, la T3 y la T4. Pero ya tiene mucho tiempo, pero dice, sigo teniendo intolerancia al frío, cansancio crónico, mixedema, caída de cabello, uñas quebradizas. Y el laboratorio sale normal. Ok, sí. Lo Lo que último que pasa es estaba que... tomando es 50 miligramos de levotiroxina. Con Ujú. eso mantiene el laboratorio normal. Sí, lo que valdría la pena ahí sería sí hacerle un ajuste de dosis, porque Sí, sobre todo pero, en el caso de los adultos mayores son más sensibles a las disminuciones de TSH. En pero ¿en ellos qué se ha me visto baso? Ajá. que lo normal es un poquito más que en el caso de la población adulta. En ellos Ah, ok. decíamos que hasta 7 podríamos considerar normal. Entonces, Ajá, lo más seguro es que sí, por la cuestión de que la TSH a lo mejor esté bajita para su edad, por eso es que sí. todavía tiene los síntomas. Sí, entonces, o sea, ¿cuál sería mi base para decir que, por ejemplo, el esquema que yo le platico? Porque ahorita lo tengo con ese esquema de 100 miligramos de lunes a ¿cómo se llama? A jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, es el último esquema que le di. Y Ujú. viernes, sábado y domingo a 50 miligramos. Ok, ¿Es sí, ahí los correcto? incrementos tendrían que ser muy ligeros porque hay que tener mucho cuidado con esos pacientes. Entonces el Ajá. incremento inicial tendría que ser a base de 12 microgramos por día. ¿12? Ujú. Ah, ok, Sí, tomando en ok. cuenta el primer esquema que nos dice el algoritmo. Entre Sí, 12 a sí, 25, tomando en 12 a cuenta 25. ajá, tomando en cuenta que decíamos hace rato que la titulación de la levotiroxina se puede llevar de un esquema de dosis por día a dosis por semana, y eso lo dividimos entre los 7 días. Entonces, si por ejemplo tengo que subirle 12 microgramos, a lo mejor le voy a agregar media tableta o una tableta de 75 al esquema de un día, nada más, para que Ah, con esa tabletita ya me compense lo de la semana. ahora sí. Ahora Ujú. sí, que como que no le agarraba la onda. Ok, le agradezco, doctor. Sí. Ok, preguntan también si la Levo de Eutirox funciona igual que la Levo genérica o similar. Muchos años se estuvo mencionando que si el paciente ya iniciaba con una levotiroxina de una marca, ya teníamos que dejar al paciente con esa misma marca en adelante y que no debía haber ajustes, bueno, cambios entre marcas. Pero también con estudios que se han hecho se ha demostrado que esto no es del todo cierto, entonces no hay ningún problema en teoría por la cuestión de la efectividad de que se le cambiara a lo mejor una semana, no encontramos en la farmacia la de patente y pues el paciente no tiene de otra más que comprar la genérica porque ni modo de que se quede sin el suministro de la hormona. Pero pues no pasaría nada si de repente cambiamos a lo mejor una semana el medicamento entre marcas. No, no tendría por qué haber mayor problema. Buenas noches. Tengo dos preguntas. La cuestión de que a cada dosis, bueno, a cada dosificación de levotiroxina, absolutamente para todas las dosis se deben establecer con el peso ideal, por Sí. lo que te he entendido. Ok. Ujú. Hablando mencionaba algo bueno, ahí en su esquema menciona las dosis por día, pero ahorita veo que estaba mencionando algo acerca de las dosis semanales. Entonces quisiera saber yo en qué momento es preferible usar una dosis semanal o una dosis por día. Eso se da cuando el ajuste de la dosis, por ejemplo, si yo ya hice el cálculo y poníamos el ejemplo hace rato con un paciente que pese 80 kilos. Si nosotros hacemos el cálculo con 80 kilos como peso ideal y lo calculamos a 1.6,
el resultado es de 128 microgramos diarios. Es lo que tendríamos que darle al paciente, pero difícilmente vamos a lograr de dar esos 28 microgramos en un día, adicionales a la tableta de 100 microgramos. Entonces, cuando tenemos esas dosis que son más complicadas de administrar, es cuando la opción que tenemos es multiplicar lo de un día por los días de la semana, que son 7. En este caso, 128 por 7. Y eso nos daría un total de 896 microgramos, que eso lo podemos redondear a 900 microgramos. Solamente son 4, entonces se puede redondear a 900 microgramos. Y es ahí cuando yo digo que el paciente tendrá que tomar 9 tabletas de levotiroxina en una semana. Por ende, yo 2 días de la semana le podría dar 2 tabletas y el resto de días darle una nada más. Si la dosis me sale, por ejemplo, no sé, a 90 microgramos, entonces sería 90 por 7, serían 630. Ahí puedo intentar a lo mejor darle 600 nada más, que serían 6 tabletas. Y en ese caso, al contrario, sería darle tratamiento de levotiroxina 6 días de la semana y un día no darle la levotiroxina. Ahí es cuando hacemos ese ajuste y lo llevamos de una dosis diaria a un total del el medicamento por semana. Eso se puede hacer porque la vida media de la levotiroxina es muy larga. Entonces, me permite que el medicamento persista en más de 24 horas. Muchas veces llega a entre los 5 a 7 días. Entonces, sin ningún problema se le puede dar el ajuste de tratamiento y llevarlo a un esquema semanal en lugar de ser un esquema diario. Ok, doctor, muchísimas gracias. Ok, sí, yo veo muchas preguntas como muy individualizadas. Y la invitación acá sería a que ustedes puedan inscribirse en el curso completo, que es el de patología tiroidea, donde se abarca desde la fisiología, anatomía y fisiología, que es lo más básico para repasar el cómo se da todo lo normal, para después avanzar con la interpretación del perfil tiroideo y con los ejercicios de hipo e hipertiroidismo. Y ahí sin ningún problema podemos ver dudas muy puntuales. Tenemos, bueno, lo que un servidor trabaja en la plataforma de código clínico es que todos los cursos de nosotros van con asesorías individuales. Entonces, si tienen dudas puntuales, las pueden hacer a un servidor. Y si es algo sencillo, lo podemos atender mediante WhatsApp. Si fuera una duda más compleja o que haya que irnos a las diapositivas para trabajar algún punto en específico, sin ningún problema se puede solicitar una asesoría por vía Zoom, que sería nada más ustedes como participantes con un servidor, para que esto sea uno a uno, sea más personalizado y podamos resolver precisamente todas esas dudas individuales que cada quien tenga. Entonces, aquí les dejaría la invitación para que ustedes se puedan añadir al curso completo, con todo y la asesoría incluida. Esa asesoría son 6 meses, entonces, aunque ya hayan terminado ustedes el curso, tienen 6 meses de seguimiento con un servidor. Doctor, perdón, ¿y se inscribiría uno por medio de WhatsApp? Tenemos diferentes formas de hacerlo. Puede ser mediante WhatsApp con un servidor, que ahí sería por medio de transferencia o de pago en OXXO, o puede ser a través de la plataforma. En plataforma nosotros manejamos, se acepta tarjeta de crédito o débito, se acepta PayPal, se acepta Google Play y se acepta Apple Pay. Entonces puede ser a través de la página web que nosotros tenemos, donde por cierto se va a subir la grabación de esta ponencia. Entonces, ahí tenemos un apartado de sesiones gratuitas donde ustedes pueden recapitular todo lo que hemos dado sin costo. Y si quieren solicitar la constancia de una ponencia que ya haya pasado, pueden igualmente solicitarla. Solamente que ya en la plataforma, una vez que ya terminó la ponencia, el costo de la constancia queda en 200 pesos, igualmente a través de la plataforma. Todos los cursos, por cierto, igualmente me gustaría mencionarles, después de la clase, de la videoclase que está en la plataforma, hacemos nosotros ejercicios de retroalimentación. Hay un módulo, por ejemplo, de perfil tiroideo, en las que yo les doy varios casos de pacientes que he tenido y ustedes tienen que hacer la interpretación de esos perfiles. Me lo envían y yo reviso, hacemos observaciones de manera que se queden sin dudas. En el caso de este módulo de hipotiroidismo, yo les mando ejercicios igualmente de pacientes que he tenido, donde ustedes tendrán que hacer los ajustes de los medicamentos hasta que el paciente llegue al eutiroidismo.
Entonces, tienen ustedes como que esa pauta para poder repasar y para que realmente el aprovechamiento del curso se lleve a cabo. Ok, pues de momento les agradezco mucho a todos su participación, su asistencia y sobre todo pues toda la interacción que estuvimos llevando durante la ponencia. Es un gusto para un servidor pues estar trabajando con participantes que hagan la plática tan amena como lo hicieron el día de hoy. Agradezco mucho entonces nuevamente a todos y cada uno de ustedes por asistir, por permanecer y lo sigo atendiendo por vía WhatsApp. Les deseo a todos una excelente noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches, doctor, y muchas gracias. No, muchas gracias. Por nada, buenas noches. Gracias, muchas gracias. Buenas noches, doctor, gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, por nada, gracias, hasta luego.